Esto es Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. Territorio Singular. Territorio Singular. Segunda temporada. Territorio Singular. Cada uno de nosotros es en sí mismo un territorio propio, somos personas singulares, únicas, y a la vez somos seres mucho más parecidos de lo que creemos, y será que nos realizamos en comunidad. Nos define formar parte de un conjunto, de este conjunto. Yo soy Antonio Viravent y este espacio se llama Territorio Singular. Territorio Singular. En este capítulo de Territorio Singular vamos a tener, como pasa siempre, dos entrevistas, una relacionada al Inca y otra a un proyecto de la Biblioteca Nacional, audios que tienen que ver con actividades, propuestas, fomentos, subsidios donde ustedes pueden inscribirse o estar atentos, y 3 canciones que elegí para compartir. Estoy mirando que 2 tienen que ver con la actualidad, una tiene que ver con la actualidad, otra es de una banda argentina ya desaparecida y otra es un clásico del tango argentino. Arrancamos entonces Territorio Singular. Estás escuchando un contenido del Ministerio de Cultura. Cuando arrancó el programa les dije que íbamos a tener una charla que tenía que ver con el Inca. Vamos a conversar un poquito con Nicolás Salkman, que junto a Paula Marotta hizo un corto, Amor de Lana, un corto de ficción, que ahora nos va a contar sobre ese corto, que fue ganador de Historias Breves, el concurso que organiza el Inca y de donde salieron directores y películas, carreras después muy importantes. Y ahora Nicolás está trabajando, porque fue preseleccionado para el concurso federal Raimundo Gleiser, sobre un largometraje que él nos va a decir, pero está relacionado a este cortometraje, Amor de Lana. ¿Cómo estás, Nicolás? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿La presentación fue medianamente clara? Muy bien pronunciando mi apellido, también es muy difícil, yo lo sé, así que se agradece siempre. Viste, a mí siempre, ahora entramos en tema, pero siempre me parece importante pronunciar bien los apellidos y además en la Argentina, debido a nuestra variedad de orígenes, hay apellidos de todos los colores, ¿viste? Entonces es un entrenamiento. Por supuesto, y yo lo vengo sufriendo desde que nací, así que llegar a esta etapa de mi vida, sí, que me lo digan bien a los 40 años, muy es bien. todo un triunfo. Nicolás, primero me gustaría que nos cuentes un poco sobre Amor de Lana, este cortometraje que hiciste con Paula Marotta, que ganó Historias Breves del año pasado, y ahí saltamos al largometraje, ¿te parece? Me parece muy bien, sí. Bueno. El cortometraje efectivamente lo presentamos allá en la época prepandémica, sí. O sea, parece hace mucho más tiempo del que es, Uh-huh. allá por el 2019. Sí. Salimos elegidos en el concurso, Uh-huh. de manera tal que obtuvimos el premio para poder filmarlo. Sí. Hacer cine es caro y es muy difícil a veces plasmar ideas. Entonces el concurso de Historias Breves, la verdad que es muy bueno en ese sentido, porque permite llevar a cabo y darte cuenta si estas ideas que vos tenés son cualquier cosa, son simplemente una idea loca, Uh-huh. quiero dirigir, quiero hacer un corto, Sí. o si efectivamente cuando lo realizás, funciona. Sí. En nuestro caso, por suerte, pudimos filmarlo, pudimos atravesar ese largo proceso que es hacer cine, y pudimos estrenarlo. Uh-huh. Estrenamos el cortometraje Amor de Lana, que cuenta la historia, porque además es una idea que por ahí es un poco disruptiva, sí. en el sentido de que por ahí no es el típico historias que ganan Historias Breves, no es un drama, es una comedia. Uh-huh. De hecho, es una historia de amor entre Jimena, una chica, y Matías, que Matías tiene la particularidad que es un títere. Uh-huh. Es un muñeco, es Sí. un títere, tipo un Muppet, Sí. pero no con forma, digamos, animal, sino con rasgos humanos, Uh-huh. de mediana altura. Y ella se enamora de Matías. El Uh-huh. problema es que ella no puede romper con cierto prejuicio de verlo como un títere. Entonces un poco el corto, en tono de comedia, Uh-huh. sin solemnidad, transita ese universo. Y por suerte lo descubrimos cuando lo estrenamos en el Festival de Mar del Plata, 2 funciones a sala llena. La gente se rió mucho. Sí. Yo estaba en pánico, dije, ¿para qué me tiene esto? ¿Por qué títeres? ¿Por qué me quiero hacer el payasito? ¿Por Sí. qué no hacer cosas más serias, Sí. Nicolás? Pero bueno, por suerte empezó, la gente se empezó a reír de a poco, los chistes que yo tenía miedo que no se rieran, y finalmente fue un éxito. En ese sentido fue un éxito, porque con un drama
si se quedan en silencio y decís, bueno, están procesando el tema, lo que ocurre, pero una comedia, si no se ríen, la realidad es que es un fracaso. Así que bueno, fue una muy buena experiencia en ese sentido. Nos dio confianza a Paula y a mí, que fuimos los directores de ese cortometraje, y además es mi compañera. Y dijimos, bueno, ¿qué pasa si les gustó esto? Si la gente se rió con esto. Probemos profundizar este universo, y ahí fue cuando escribimos el proyecto del largometraje, que es una suerte de expansión narrativa de este cortometraje. Seguimos el universo de humanos títeres, conviven, como una suerte de visión, grieta social, cultural, si se quiere, y desarrolla este universo, bueno, con más profundidad. Y tuvimos la suerte también de ser preseleccionados en el concurso Raimundo Gleiser del Inca también, por la región metropolitana. Nicolás, pienso, Primero Amor de Lana, ¿hoy se puede ver? ¿Está en YouTube? ¿Está subido a algún lugar? ¿O está en alguna de las plataformas que tiene el Estado? No aún, por la razón de que está yendo a festivales. Claro. Y la mayoría de los festivales internacionales y nacionales también exigen que aún no se haya estrenado, claro, que sea inédito, en ninguna plataforma. Claro. Tiene que ser inédito, exactamente. Pero bueno, muy pronto va a estar subido en la plataforma Cinear cuando termine su recorrido por festivales, y ahí lo van a poder ver. De todas maneras, en mi Instagram, Nico Salkman, ahí yo voy subiendo, hay un tráiler del cortometraje, hay fotos del rodaje. Perfecto. Incluso estamos por lanzar un programa de entrevistas conducido por un títere. Pensaba, Nicolás, esto lo pienso sobre todo de mi actividad, no sé si central, pero más antigua, que es la música, que no es fácil cuando hiciste algo, después expandirlo. Es decir, a veces es más fácil empezar una película, un cuento o una canción de cero, que decir, bueno, esto funcionó en este tamaño, voy a agrandarlo. ¿Lo tomás de esa manera? ¿Te parece un desafío? Me parece un desafío en el doble sentido. Por un lado, está la cuestión de generar una suerte de marca de autor, sello, o diferenciarse, ¿viste? Pero no diferenciarse por simplemente hacer algo distinto porque sí. Sino por sentir, bueno, esto que salió, este corto, esta idea, me divierte, me gusta, me entusiasma, me resulta genuino. Y el desafío creo que viene cuando decís, bueno, ¿sigo por acá o es un error? Claro. ¿Expando este universo? ¿Me sigo esta sensación de arriesgar? Y en el fondo creo que si sentís que estás arriesgando, si hay quiere decir que hay algo sincero ahí, que te da cierta duda y miedo. Creo que siento que, o últimamente estoy creyendo que es por ahí, ¿viste? Así que sí, tiene ese desafío, te expones más. Obviamente, al escribir un largometraje, tenés que ya no son 14 minutos, son, digamos, por decir un número, 90 minutos. Y ya no alcanza con hacer chistes, sino tenés que construir un personaje, un universo, un arco de transformación. Bueno, todo lo que implica un tema que tiene que ser desarrollado y que valga la pena desarrollado, porque hacer una película lleva mucho tiempo, es muy costoso, y uno tiene que escribir pensando, por lo menos yo lo veo así, que alguien lo tiene que ver. Le estoy hablando a alguien que lo va a ver, y quiero llegar, y me gustaría que lo convoque. Entonces hay que dedicarle mucho más tiempo, y dedicarle tanto tiempo a una idea a veces se vuelve un desafío y da miedo, ¿no? Sí, es verdad. Pienso, antes hablabas de esta historia de Amor de Lana, del cortometraje que está inspirando y motorizando este largometraje en el que estás trabajando, Nicolás Salkman, junto a Paula Marotta, de este amor entre un humano y un muñeco, y la dificultad que resultaba para ella, ¿no? Tomar esta diferencia, y pensaba que en general el amor, tal vez no en una condición tan extrema como la que plantean ustedes, siempre es buscar acomodarse a algo diferente, y que el éxito y el fracaso está un poco en esa capacidad o no de acomodarse. Me parece que estoy de acuerdo, creo que tiene que ver con acomodarse, con adaptarse también, ¿no? Con adaptarse a primero no querer, digo, uno tiene una visión del mundo, para todo. De hecho el largometraje un poco lo que viene a poner en crisis es
la visión del mundo. Porque en esta peli, que se va a llamar, o se está llamando en este momento, está en desarrollo, Mi hija es un títere, ella por una noche de lujuria, digamos, noche que debía ser simplemente casual, sí, queda embarazada de un títere. Y bueno, yo soy... Nicolás, ahí se jugaron, Ahí, no, bueno, es esto, es ir a fondo. La realidad es que cuando estamos escribiendo, nos pasó con el corto y nos pasó con la peli, que si nos quedamos a mitad de camino no funciona. Hay que ir como al límite, y en el cine, con el corto, la gente se reía cuando bordeábamos el límite. Claro. Era así, y eso fue una certeza, lo vimos, lo filmamos, y entonces la idea es transitar ese recorrido en el sentido de que los títeres en esta historia van a ser una suerte de minoría. Sí. En Estados Unidos serían mexicanos, en cada país ahí está la minoría a la que se le acusa de X, o de todos los males de un país. Sí. A nosotros, a mí, me acusarán de peronista, no sé. Entonces, mi hija es un títere, mi hija es un mexicano, mi hija cada uno le pondrá. Y eso obliga a tener un hijo. Yo tengo un hijo de 6 años, y te obliga a tener una visión del mundo, porque tenés que tomar decisiones de qué está bien, qué está mal, qué es la felicidad, qué es el éxito, qué es... Entonces, al obligarte a transmitirle tu visión del mundo, preguntarte realmente cuál es tu visión del mundo, te obliga a darte cuenta tus luces y también tus oscuridades. Entonces, esta película, y buscando ser un poco, obviamente al poner títere estamos provocando, estamos buscando ser un poco irreverentes y evitar la solemnidad, sobre todo porque detesto la solemnidad, es decir, trabajar un tema que es complejo pero a través de la comedia. Apostamos eso, a que se ponga en juego la visión del mundo y por qué, y si hay una posibilidad de cerrar esta división, estas divisiones que está sucediendo en todo el mundo, esta cuestión de estas grietas, estas divisiones que parecen incompatibles y que nos está llevando a lugares cada vez más complejos y más difíciles y más oscuros. Sí, sin duda. Es desconocer al que está enfrente o ponerlo en un lugar tan extraño. En la introducción de este programa, Nicolás, digo que en el fondo todos, si bien somos únicos, personas individuales, somos mucho más parecidos de lo que pensamos. Y cuando confirmamos eso, que se confirma si estás atento día a día, todo el tiempo, es más fácil querer al que está enfrente. Y uno quiere al que está enfrente cuando lo conoce. Porque cuando es un cliché, cuando uno dice, este es así porque es allá, y bueno, ahí sí, ahí es muy fácil de odiar, detestar o sentirte superior. La realidad es que cuando vos conocés, y eso es lo que hace el cine, ¿no? El cine lo que hace es meterte en la intimidad de un personaje, de un universo al que vos no accederías por razones físicas y obvias, y decirte, pará, mirá, conocés a este personaje, mirá lo que le pasa, mirá sus debilidades, mirá sus necesidades, lo que le pasó, lo que le está pasando, y empezás a hacer empatía. A niveles a veces que te sorprende, ¿no? Uno ve series como, no sé, Los Sopranos, donde decís, bueno, este personaje es un personaje detestable, pero de pronto te lo muestran que se desmaya y se estresa porque sus patitos que estaban en la pileta se le van volando, y dices, pará, quizás incluso con este ser tenemos algo en común. Así que bueno, eso es interesante. Nicolás, qué lindo escucharte. Ojalá con Paula, con Marota, tengan un desarrollo y lleguen a un lugar buenísimo con la película, que es de alguna manera una continuación de Amor de Lana, el cortometraje que ganó Historias Breves 2022, de donde salieron realizadores que después tuvieron recorridos larguísimos y muy buenos, ¿no? Lucrecia Martel, Daniel Burman, Bruno Estañaro, Adrián Caetano, Santiago Loza, bueno, gente muy, muy reconocida y muy capaz. Por lo tanto, lo mejor, repetí el Instagram para que puedan pispear un poco de Amor de Lana. Nico Salkman, Zalcman, mi nombre y mi apellido. Me encuentran, la foto estoy yo con Matías, que es el protagonista títere de Amor de Lana, así que no se van a poder confundir. Quedó bien dicho todo, y tu apellido también, Nicolás. Lo dijimos, creo que nunca en mi vida se mencionó tantas veces mi apellido. Bueno, en una conversación. Me pone contento, te dejo un abrazo y nos vamos con una canción de Ariel Minimal que se llama Todo Pasa. Se amontonan como lo hacen las palomas cuando alguien les tira un pan. Son los espejitos de colores los que traen los sinsabores que después ya no se van.
todo pasa. Dicen que hay que sentarse a esperar y se esfuma como lo hace la espuma del mar. Por vencido, no quedarse en lo que ha sido y construir lo que será. Porque si la leche siempre es buena, ya se va a aflojar la vena y algo nuevo surgirá. Todo pasa. Dicen que hay que sentarse a esperar y se esfuma como lo hace la espuma del mar. Riachuelo y niebla, cruces de sal, los yuyos que crecen en el lodazal. Estás escuchando a Antonio Viravent en Territorio Singular. Estás escuchando Sonido Cultura. Vamos a escuchar ahora dos audios en Territorio Singular. El primero de Flavia Helguero, que es coordinadora del ciclo de literatura infantil y juvenil de la Biblioteca Nacional, que hasta octubre van a estar, este ciclo va a estar. Tiene más información en www.bn.gov, en este caso con b-corta.ar, y la escuchamos a Flavia Helguero hablando del mismo. Este ciclo de literatura que viene desde el nacimiento, desde el 2005 con Horacio González, cuando pidió que vayamos al territorio a fomentar la lectura, viene como un decante de acciones, y al ir al territorio y ver la falta de bibliotecas y libros, es que comenzamos en la búsqueda de libros, de armar bibliotecas, de tener un libro de literatura infantil y juvenil como Quelonios. Entonces, a partir de esta colección es que se logró la formación posteriormente de armar, y el trabajo en el territorio, de armar actividades que reflejen la cultura de cada comunidad, en vez de nosotros imponer siempre desde la gran ciudad, desde nuestras cabezas, qué es lo que quiere el público, cuando en realidad debemos traer lo que quiere el público de nuestro país, que no es lo que pasa acá en Buenos Aires. Y es así como comenzamos a hacer los días de lunes masivos, donde armábamos actividades y acciones en relación a eso, que luego fue posteriormente tomando un cuerpo y un espacio que es la difusión de la literatura a partir de estos escritores y escritoras argentinas. Al mismo tiempo, estos talleres en pandemia se fueron perfeccionando, fueron siendo online también, en la cual ahora es un mix. Ahora llevamos a los escritores al territorio, otros se presentan en la Biblioteca Nacional y otros online por Zoom. ¿Por qué nos pasa esto? Porque vienen de Puerto Rico, de México, de Reino Unido tuvimos una convocatoria realmente de España, de Cuba, de Tierra del Fuego, de lugares muy alejados que no pueden llegar a la Recoleta, o bien los escritores viajar al territorio de la Argentina.
El segundo audio es de Martín Queraltó, que es curador del ciclo de música en el Cervantes. Nos va a contar de qué se trata, y lo importante es que hasta noviembre hay localidades gratuitas disponibles los días de la función en la boletería o en la alternativa teatral. Y después del audio de Martín nos vamos con una canción, con un clásico, un gran tango que se llama Bandoneón Arrabalero, en este caso con la voz de Roberto Goyeneche. Hola, ¿cómo están? Soy Martín Queraltó, curador y programador de los ciclos de música del Teatro Nacional Cervantes. Estos ciclos comenzaron en el 2009, es decir, llevamos ya 14 años y cumplimos 15 años el año próximo. Son 3 ciclos que tenemos a lo largo de todo el año, de marzo a noviembre. Un ciclo de música contemporánea, que quiere decir la música académica actual, los compositores actuales de música escrita. Un ciclo de líder de canciones, que trabaja la música clásica tradicional, y un ciclo de música popular, donde se ven artistas locales argentinos, desde ya, porque estos ciclos priorizan al autor, la autora argentina. Esto es muy importante para nosotros. No solo los grupos, en el caso de música popular, que hagan covers, sino sobre todo en la creación, y no solo en el ciclo de música popular, sino también el de música contemporánea. Como saben, estos ciclos se dan en la sala Orestes Caviglia y en la sala Luisa Beil. En general los de popular se dan en la sala Luisa Beil, de nuestro Teatro Nacional Cervantes. La entrada es siempre gratuita y se saca a través de Alternativa Teatral el mismo miércoles, ya que los conciertos son todos los miércoles de inicio de mes. También se puede ir personalmente al teatro a retirarla a partir de las 10 de la mañana. Todo esto ustedes pueden acceder entrando en la web del Teatro Nacional Cervantes. Los esperamos durante todo el año para estos maravillosos conciertos que se van a dar en 2023. Gracias. Bandoneón arrabalero, viejo fuelle desinflado, te encontré como a un bebé que la madre abandonó en la puerta de un convento, sin revoque en las paredes, y a la luz de un farolito que de noche te alumbró. Bandoneón, porque ves que estoy triste y cantar ya no puedo. Vos sabés que yo llevo en el alma marcado un dolor. Te acuné en mi pecho frío, yo también abandonado me encontraba en el bulín. Has querido consolarme con tu voz enronquecida, y en tus notas doloridas aumentó mi berretín. Estabas arrugado y me miraba tu viejo corazón desafinado. Bandoneón que encontré una madrugada sobre una calle gris, desesperado. Bandoneón, porque ves que estoy triste y cantar ya no puedo. Vos sabés que yo llevo en el alma marca un dolor.
Cuando arrancaba el programa les conté que íbamos a conversar sobre algo que tenía que ver con la Biblioteca Nacional. La biblioteca está muy presente acá en Territorio Singular. Si hago memoria, ha habido, no sé, un montón de momentos en los cuales hemos hablado de actividades de la biblioteca. Y en este caso hay 3 invitados, Nicolás del Soto, Santiago Allende y Emiliano Ruiz Díaz, que están acá. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola Antonio, muchas gracias. Bueno, Antonio. Hola Antonio. Una alegría. Para hablar de un proyecto que se llama Escritos de Alicia Eguren, ¿no? Editado por la Biblioteca Nacional y que tiene que ver con el peronismo, con pensar el peronismo desde la literatura, desde los textos. Me gustaría, en principio, veo que la edición es junto con Coligüe, que es bueno nombrarlo, ¿no? Que me gustaría saber cómo nació la idea. Yo soy un novato absoluto, pero entiendo que hay muchísima literatura que tiene que ver con el movimiento peronista en sus diferentes épocas. ¿Cuál fue el motor? ¿Qué tal, Antonio? Bueno, antes que nada, muchas gracias por recibirnos. Una alegría. Como vos decís, estamos con Santi y con Emiliano, que estuvimos trabajando en esta investigación ya desde unos largos años, desde 2017. Y como vos decís, se trata de una compilación, una selección de documentos de archivo pertenecientes a Alicia Eguren. Nuestro primer acercamiento con la figura y con la obra de Alicia se dio a partir de un relevamiento que hicimos de la revista Nuevo Hombre, con motivo de la edición facsimilar que impulsó la Biblioteca Nacional en el año 2015. Empezamos a relevar la publicación y nos encontramos con una serie de colaboraciones de Alicia, una veintena de artículos que la develaban como un formidable cuadro teórico, intelectual, político. Allí aparecía eso, digamos, como una densidad teórica, una beta polemista increíble, que bueno, nos hizo interesarnos más por estos papeles que presumíamos también desperdigados, inconclusos. A partir de las gestiones que se iniciaron durante la dirección de Horacio González, se impulsó la donación del archivo Alicia Eguren, John William Cook, una serie de documentos vinculados a la pareja que estaban en resguardo de Carlos Laforgue, un viejo cuadro del peronismo revolucionario, peronismo de la resistencia, después revolucionario, que conservó los materiales durante décadas y junto al hijo de Alicia y único heredero, Pedro Catella, donaron a la biblioteca en octubre de 2016 los materiales para su preservación. A partir de allí, digamos, relevando el archivo, ahí sí ya con los documentos. Lo anterior era con los recortes, con los artículos publicados. Esto con los documentos, empezamos a ver que había una serie de materiales increíbles, que, bueno, digamos, con una singularidad de un pensamiento, digamos, que atravesaba un montón de facetas, que nos llevó a querer saber más de esta mujer inquietante y buscar terminar de darle forma a esa cantidad de materiales que, como corresponde en el archivo, se encontraban fragmentarios, dispersos, inconclusos en muchos casos, desordenados. Entonces empezamos a pensar, digamos, la idea de un libro, la materialidad de un libro y, bueno, darle sentido a esos papeles, ordenarlos cronológicamente, organizar en 6 secciones la correspondencia, que a su vez se divide en la correspondencia entre Alicia y John, sobre todo carcelaria, durante los primeros años de la resistencia, en pleno contexto de clandestinidad, de exilio, de cárcel, de torturas. La segunda parte de la correspondencia que llamamos del periodo cubano, que son los primeros años de la revolución, que los encuentran Alicia y John en Cuba, escribiéndose con su familia, sobre todo al hijo, a Pelito, contándole los albores de la revolución y de una manera cotidiana y coloquial, que después, si querés, lo vamos a contar mejor. Y después una tercera parte de la correspondencia política, que se da sobre todo hacia finales de los 60 y principios de los 70. Después los artículos y las conferencias, las entrevistas y la obra poética. ¿Qué tiene Alicia Eguren en su visión de este partido, de este movimiento, del peronismo, que es algo distinto? ¿Por qué le llamó tanto la atención? Y si hay una manera particular que tiene ella de ver los cambios además tan grandes que ha tenido el peronismo, ¿verdad? Bueno, Antonio, se podría decir así rápidamente que es un tema largo, pero que Alicia tiene diferentes etapas. Tiene una primera etapa más ligada en su pronta juventud a lo que serían las ideas del nacionalismo, y después tiene una etapa de acercamiento y también a los pensadores nacionalistas católicos, digamos, ¿no? Con acercamientos y distancias con el peronismo. Después tiene toda una etapa, digamos, donde ella participa, digamos, de lo que sería
una revista llamada Sexto Continente, donde ahí se agrupa un conjunto, de hecho la dirige, la codirige, donde se agrupan un conjunto de intelectuales nacionalistas o latinoamericanistas de diferentes signos, tanto de la derecha o pensamiento más conservador como de la izquierda, y esa es una primera etapa de Alicia, donde además ella produce una obra poética, digamos que para resumir siempre decimos que tiene un tinte entre cristiano primitivo, como ella misma dijo, existencialista, bucólico, donde publica 4 obras y también escribe una serie de reseñas culturales en una revista llamada Cultura, que era una revista del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires. En ese momento, ¿Esto qué época es? Fines de los 40, principios de los 50. Esa podría ser una primera etapa de Alicia Aguren. Después, una segunda etapa que la particulariza es cuando ella ya directamente se vuelca de modo activo al movimiento peronista, ya en la etapa de la resistencia, así, apenas, que es cuando inicia su relación con Cook. Ahí tenemos una Alicia que ya pasa a la militancia activa, incluso no conviniéndole, porque en ese momento ya podría haberse guardado, esperando mejores momentos, y es a partir de que sale a la luz pública y que se asocia con John William Cook, que en ese momento había sido designado delegado de Perón, que la encarcelan rápidamente, y es la presa política que más tiempo estuvo en cárcel durante lo que fue la revolución fusiladora. Así que hay una segunda Alicia ahí que ya empieza a ser articuladora, junto con John William Cook, del movimiento peronista, por lo menos mientras dura la buena estrella de Cook al frente del peronismo de esa etapa. Ahí Alicia se retira un poco de lo que sería la escritura en términos de publicación de poesía, ese tipo de cosas, y más bien su acción escrita tiene que ver con documentos, correspondencia de articulación política, que es mucho de lo que Nico mencionó, que está en el libro. Y después ya en los 70s, digamos, también es una articuladora de espacios políticos como el ARP, por ejemplo, junto a John William también, un espacio de nucleamiento de cuadros intelectuales del peronismo, ya con una torsión hacia lo que después sería el peronismo revolucionario, incorporando las ideas de la Revolución Cubana, una especie de mixtura entre el marxismo y el peronismo, sobre todo a partir de la beta antiimperialista que los reúne a ambos como movimientos terceristas, digamos, ¿no? de emancipación nacional. Y una etapa en los 70 donde Alicia recupera la escritura, por lo menos pública, escrita, que es en la revista Nuevo Hombre que mencionaba Nico, donde sus artículos, si bien son de análisis de la coyuntura política, sobre todo en la época del Perón vuelve, ¿no? La época de los últimos estertores de la dictadura de Lanusse, ella ahí escribe una serie de artículos donde, si bien son de análisis político, repito, hay una fuerte impronta estética, ¿no? Se nota su formación política y cultural y literaria. Además, eso habla de una formación que ella traía de su formación académica, que tenía que ver con la sociología, la filosofía. Fue, ¿no, Santi, la primera mujer al frente de una cátedra de Fue sociología? la primera mujer en nuestro país al frente de una cátedra de sociología en la Universidad Nacional del Litoral. Ella, por eso, en la década del 40 tenía una carrera académica consolidada, había sido agregada en la Embajada de Argentina en Inglaterra. Así que lo que decía Emi también, digamos, de justamente sumarse al peronismo en el momento más difícil, marca bastante el temperamento de Alicia. En la correspondencia hay una parte, digamos, lo que comentaba Emi recién, digamos, del contexto del Lucha y Vuelve, del Perón, del primer retorno de Perón, viste, en noviembre del 72. Ella tiene una nutrida correspondencia con Perón, y en una carta a Jorge Antonio, en plenas negociaciones para ver si Perón volvía antes de la fecha límite que había puesto Lanusse, le dice, bueno, yo voy a ir con Perón y lo voy a convencer. A Perón hay que guapearlo para traerlo. Esto es como en la guerra, y en la guerra los tanques van adelante de la infantería. Yo soy la tanquista. Después ustedes vayan y vean si logran convencerlo. Esta cuestión de ir al frente, la personalidad que tenía, el carácter, más allá de el notable cuadro político que era Alicia, también es muy atractivo a la hora de leerla. Eso también es, sí, muy hay una fogosidad, una pasión. De hecho, se la ha llamado a veces la pasionaria argentina. En relación a la española, exactamente, ¿no? ese tipo de figuras, y que en el peronismo, digamos, hemos tenido por suerte varias mujeres de esa catadura. Yo los escucho a ustedes, y por supuesto ustedes conocen mucho más que yo del movimiento, y pienso en esa descripción que hacen entre catolicismo primero, existencial. Está un poco esa génesis también del peronismo, de esa variedad total, abierta, ¿no? Expansiva, que mezcla y reúne en tiempo histórico y en presente continuo maneras muy distintas, ¿verdad? Evidentemente no es un partido uniforme. Totalmente, Antonio, y un poco el libro da cuenta de esa variedad. Pienso en el volumen del libro, digo, también en el volumen, lo tenemos acá adelante, es un librazo, un ladrillo importante,
también está esa variedad. Sí, por citar solamente un ejemplo, en la correspondencia política que comentábamos antes, esto, digamos, hay un despliegue, digamos, de personalidades completamente distintas y diferentes entre sí, que expresaban diferentes sectores del movimiento, diferentes intereses incluso del movimiento, como mencionaba Santi, desde Jorge Antonio, pasando por Agustín Tosco, volviendo a López Rega, Isabel, Cámpora, un tal Perón. Hay 15, más o menos alrededor de 10 cartas con Perón, en donde tampoco sabemos si efectivamente le llegaban o no. Se puede también percibir, digamos, una diferencia ahí en la radicalidad de los planteos, digamos, ¿no? El tono en que se va relacionando con estos personajes o con estas figuras del movimiento, de acuerdo también a el pulso, digamos, de la realidad y del contexto político, digamos. Ahí aparece, no sé, desde la fórmula Perón-Tosco, digamos, que se la plantea a Tosco directamente y se la propone a Perón directamente, hasta esto, digamos, hablar con Cámpora, que medie con Perón, Naval Medina. Es muy interesante la correspondencia con Naval Medina. Son muchas cartas en donde van apareciendo diferentes aspectos del día a día del movimiento. En un momento decías, y lo decías con pasión, hablando de la pasión en la mirada, cuando tuvieron esos documentos en la mano, ¿no? Los imagino ahí como niños, ¿no? Que uno en fondo sigue siendo un niño que descubre un juguete. Exactamente. Pero ¿qué ustedes que ya eran lectores y conocedores del asunto, qué los sorprendió, alguno de ustedes, si me quiere decir, de los escritos o esos manuscritos de Alicia Eguren que no esperaban? A mí me sorprendió mucho, por ejemplo, digamos, de toda la etapa de la correspondencia familiar, de la correspondencia cubana, cuando su hijo había quedado acá y tenía 12 años nada más, entonces como toda la correspondencia en donde ellos participaron en la defensa de la Revolución Cubana en Playa Girón. Es decir, que tuvieron un rol muy importante. Alicia, digamos, después fue muy cercana al Che, digamos, hay una foto en el archivo que tenemos con Fidel, es decir, que tenía un vínculo muy estrecho, digamos, con todo lo que es la plana mayor, digamos, del Partido Comunista Cubano. Y al mismo tiempo en la correspondencia se ve el pulso de la historia. Dicen, bueno, a ver, Pelito, le dicen, me encantaría que vengas acá a Cuba. Digamos, es tan importante la educación política como la educación que vos estás teniendo formal allá en la escuela, pero nos están por invadir. La invasión es cuestión de días, cuestión de horas, no sabemos cuándo va a suceder y no te podemos exponer a vos al peligro. Entonces esto también es un debate que después se ve mucho en las organizaciones político-militares en la década del 70, de qué hacer con los hijos para aquellos que están, digamos, justamente en la lucha revolucionaria. Y eso se ve muy claramente ahí en la correspondencia familiar, y es algo que, bueno, antecede varias discusiones. Y después Cook se fuga de la cárcel de Río Gallegos en marzo del 57. Es una fuga novelesca. Y bueno, y finalmente terminan en Chile, y hay un largo proceso para ver si la dictadura acá de Aramburu los extradita o no. Y ahí tienen vínculos políticos con un diputado socialista en aquella época de Chile, que después fue presidente, que es Salvador Allende. Entonces hay correspondencia también con Salvador Allende. Esa carta sí es sorprendente, de cuando fue la fuga ahí de la cárcel de Rawson, después la masacre de Trelew. Bueno, también nuevamente ahí están asilados en Chile. Ahí Salvador Allende ya es presidente y Alicia está en Madrid escribiéndole a Salvador Allende diciéndole por favor que no vuelvan a Argentina, digamos, y entiendo, que no los extraditen. A raíz de lo que decís, que a veces lo que más nos sorprende, que en realidad es lo que menos debería sorprendernos, es que la historia está atravesada por momentos cotidianos, familiares, pequeños, hermosos, que hacen a cada uno de nosotros y que nos ponen de vuelta en un lugar muy, muy común, ¿no? Digo, el que está haciendo la revolución o está en una situación supuestamente de gran responsabilidad, está diciendo, che, ¿dónde estará mi hijo en este momento, no? Hay algo humano que atraviesa esos documentos y toda esa historia y todo ese libro, pero en el fondo, bueno, hay historias pequeñas de cada uno de nosotros. Completamente, y de hecho el libro puede entenderse en una parte como la historia de amor entre John William Cook y Alicia Eguren, porque está por debajo eso todo el tiempo. Por debajo, por arriba y por el medio. Sí, claro. Porque si vos mirás la parte de la correspondencia Cook-Eguren, vas a ver que aparte de las cosas de política que hablan y de la situación de la coyuntura, estar encerrados, van entre ellos tejiendo una relación amorosa y sentimental, porque en realidad ellos, si bien se conocían de antes,
no habían tenido relaciones sentimentales y políticas. Empiezan a relacionarse ya cada uno con prácticamente en la cárcel. Tienen unos encuentros previos y después ya están presos. Entonces, en realidad, el vínculo amoroso entre ellos se teje a través de esta correspondencia, y esta correspondencia quedó guardada. Primero por que Alicia la cuidó mucho, también John, y después por lo que contaba Nico, digamos, ¿no? Del hijo de Alicia y de Carlos Laforgue. Pero eso en sí mismo vas a ver muchos detalles sobre la relación sentimental de ellos. Compartían poesía, lecturas de filosofía, de política, y hasta incluso cuestiones, digamos, del orden sentimental, digamos, y eróticas. Este libro Escritos está a disposición, ¿dónde? Si alguien lo quiere leer, lo quiere comprar, ¿dónde está este libro? En principio seguro en la librería de la editorial Coligüe, y me imagino que ya próximamente en todas las librerías, digamos, para poder conseguirlo. Sí, y si entras a las plataformas esas también que venden cosas, también está. Las que venden cosas, está bien dicho. Sí. También está. Sí. Y pensaba, ¿no? Todo esto vinculado a un movimiento tan amplio como el peronismo. ¿Hay otros movimientos políticos argentinos que tengan tal profusión de información, de misivas, de datos, de cartas? Porque acá es evidente, pero ¿existe algo similar si uno quisiera hacerlo sobre el socialismo en la Argentina, sobre el radicalismo en la Argentina? Vos sonreís. Vos sonreís desde que empecé a hacer la pregunta. Sí, yo me voy a quedar en el peronismo, digamos. O sea, voy a reafirmártelo. La verdad que no sé. No lo sé, porque me dio curiosidad, porque en el peronismo es muy evidente. Los que diste, el socialismo, las tradiciones de izquierdas y el radicalismo, quizás ya no en las últimas décadas, pero han tenido una profusa, para ser amplios y democráticos, han tenido una profusión importante entre el partido, los intelectuales, la literatura, la escritura. Probablemente el peronismo esté por encima, creo yo, porque aparte es el movimiento que más ha durado, digamos. Y les pregunto porque vos en la entrada dijiste que Alicia en su primer momento se mezclaba entre gente de izquierda, de derecha, de diferentes ideas y pensamientos. O sea que habrá un lugar también donde hay un momento donde diferentes personas de diferentes pensamientos se han cruzado también, y debe haber un registro político de eso, a eso me refiero también, ¿no? Sí, de hecho hay dos momentos de articulación, pensando en esas articulaciones. Un primer momento donde Alicia es un poco el exponente de articulación entre nacionalismo católico, si vos querés, y el peronismo, y un último momento que es en los principios de los 70, ya de modo consolidado, de ella entre el peronismo revolucionario y las izquierdas que están por fuera del peronismo. Léase PRT, peronismo de base y otros grupos similares, donde ella juega un rol. Y toda la CGT de Córdoba, y después todo el sindicalismo de liberación. Por eso hablábamos antes de la relación que tenía con Agustín Tosco, digamos, y con toda la CGT de Córdoba, que bueno, justamente fue un punto de quiebre fundamental, digamos, el cordobazo. Yo estaba pensando en lo que decías recién de la correspondencia. Y también, digamos, de la importancia de justamente, digamos, de cómo circula estas cartas, digamos, de cómo esto llega a una institución pública como la Biblioteca Nacional, cómo esto está abierto para que vengan los investigadores, porque también queríamos resaltar eso, digamos, toda esta correspondencia puede ser consultada, pueden venir a la biblioteca, ir al archivo, pedir un turno y leer las cartas. Entonces es importante, digamos, también la salida de este libro como una forma de democratizar el acceso al archivo. Y otra cuestión también que queríamos señalar es que Alicia Eguren es una de las detenidas desaparecidas de nuestro país. Alicia fue secuestrada el 26 de enero del 77, fue vista por última vez en la ESMA, y también nos parece que es importante nosotros, digamos, desde el Estado, digamos, poder volver a darle la voz a Alicia, es decir, editarla, poder poner su palabra a que circule. Nos parece que es un gesto importante. Me parece muy lindo y me quedo con esto que recién decías, porque las veces que hemos hablado sobre la biblioteca, siempre digo que la majestuosidad del edificio, lo grande que puede sonar Biblioteca Nacional, es bueno cuando se rompe y las personas saben que pueden ir, consultar algo, hacerse dueñas un momento, ¿no? de esa información, porque si no siempre hay una distancia, y creo que eso es algo importante para comunicar, porque si no, esa solemnidad hace que las personas, digan, che, yo no tengo acceso a ese lugar, y creo, ustedes me lo van a confirmar,
que cada vez, por suerte, eso se rompe más. Totalmente, Antonio, digamos, nosotros nos paramos de ese lugar, digamos. La idea de hacer el libro fue pensarnos como trabajadores de la cultura, trabajadores de la Biblioteca Nacional, que lo que intentan es hacer, difundir el pensamiento y la obra de Alicia, una restitución del legado político, intelectual de la compañera Eguren, además de difundir sus materiales, su archivo, que como decía Santi, se puede consultar en el Departamento de Archivos, en la Biblioteca Nacional, pidiendo el turno, en la sala del tercer piso se puede consultar. Decí los horarios, Nico. No, los horarios son difíciles. De 10 a 17. Mirá cómo te sí, porque siempre de 10 a 17 se puede consultar tranquilamente. Si lo hiciera yo sería una maldad, pero claro. Entre ustedes no. Por aparte, suerte queda al margen. Es una maldad doble, porque yo pertenezco al Departamento de Archivos. Los chicos, Santi y Emi, son de la Dirección de Investigaciones de la Biblioteca. Es un trabajo conjunto entre dos áreas, pensado como eso, digamos, una restitución del legado político e intelectual de Alicia y abierto a la comunidad. La intención es que circule, que llegue a los lugares donde sepamos que va a ser valorado, que va a ser útil, digamos, en tanto eso, digamos, la posibilidad de restituir una memoria política e intelectual. Agrego algo más ahí, en función de difundir el patrimonio, que es lo que planteabas vos. Este libro, las cosas que a veces difundimos de las becas, las muestras, siempre tienen como ese núcleo primero, que es cómo hacemos para que el patrimonio que custodia la institución se fomente, tanto para mostrarlo como para llamar a nuevos lectores, llamar a nuevos investigadores, investigadoras, todo viene de ahí. Me quedo con eso como última idea de participar, de estar más cerca, y yo recomiendo que durante mucho tiempo no fui. Cuando volví a la biblioteca y me instalé con el mate en el piso 6, dije, con la vista que tiene, dije, este es un lugar al cual muchas personas no vienen simplemente porque no saben que existe o no piensan que pueden venir. Entonces les agradezco a los tres, Nicolás del Soto, Santiago Allende y Emiliano Ruiz Díaz, por su comunicación y por contarnos sobre los escritos de Alicia Eguren, sobre el libro que acaban de publicar. Y bueno, siempre bienvenidos todos los que tienen que ver con la Biblioteca Nacional. Y nos vamos con una canción de Metrópoli, una banda que ya no existe, que se llama Contractura. A los que se parecen, viene todas las noches a decirme que no me necesita. Entre muchas de cowboys y no olvida la mirada de John Wayne. No lo soporto tan durito y prolijo, tan convencido de que es un roleplay. Mi amor, flota en espiral,
Llegamos al final de Territorio Singular. Mi nombre es Antonio Viravent y como siempre, y aparecerá el papel como los horarios de la biblioteca en la nota anterior, apareció en la producción de este programa, está Karina Arellano, Flavio Casas, Lucía de Genaro, Martina Negri, en la operación de David Eskenazi y en la postproducción Cristian del Giudice. El programa se puede escuchar, como siempre saben, en Sonido Cultura, la radio del CCK, www.cck.gov.ar, lunes a las 13 y a las 18 horas, los sábados a las 15 horas y en más de 200 radios del país. Les nombro algunas para que sepan. Por ejemplo, Radio Pública de Avellaneda, FM 88.7 los miércoles a las 22 horas, FM Chalet 100.9 de la ciudad de Santa Fe los domingos a las 18 horas y FM Futuro de Campana de la provincia de Buenos Aires en FM 93.1 los lunes a las 13 horas. Saludos, abrazos, nos encontramos acá en Territorio Singular, en Sonido Cultura, la semana próxima. Fue una producción del Ministerio de Cultura.